Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo desde esta tarde lluviosa. Espero que estéis todas y todos muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Filosofía en la Cuarentena. En la última clase estuvimos hablando del ser humano en la modernidad, el Renacimiento en el siglo XV y posteriormente la Ilustración en el siglo XVIII reformularon la comprensión del ser humano que había tenido lugar a lo largo de toda la Edad Media. Vimos que el ser humano se piensa a sí mismo en la modernidad como dotado de razón al servicio de la creatividad, de la libertad, para introducir el progreso en la historia. Lejos de entender la vida como un valle de lágrimas o entender la vida como algo destinado al perdón de los pecados, el ser humano en la modernidad entiende que su paso por esta vida tiene que estar al servicio de la razón, del conocimiento, de la creación de la belleza. Como decimos, el ser humano tiene que ser el protagonista de la historia para convertirla en una historia de progreso. El ser humano moderno ya no quiere vivir en función de un bien o de una verdad que vengan impuestos por Dios desde arriba. Ahora, con el uso de su razón, quiere ser el ser humano el que busque por sus propios medios el bien, la verdad. No es casualidad que sea en esta época cuando se produce la revolución científica, que ya hemos estudiado en otros temas. Es decir, la ciencia, la razón, ya no deben ponerse al servicio de la búsqueda de una vida futura. Por el contrario, se trata ahora de transformar la realidad en búsqueda de ese progreso, que quedaría ejemplificado en las tres ideas que fundamentan la Revolución Francesa, en búsqueda de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Pero precisamente esta visión moderna, esta fe en la razón, es la que se va a poner en duda, incluso va a ser criticada por algunos pensadores y filósofos de los siglos XIX y XX. En la clase de hoy veremos el concepto del ser humano desde el punto de vista de un filósofo que fue muy crítico con la modernidad. Se trata de un filósofo profundamente provocador. Nos referimos al pensador alemán Friedrich Nietzsche. Este filósofo ha sido calificado por algunas de las personas que lo han estudiado como un filósofo punk. En este sentido, diremos que su filosofía puede entenderse como una invitación a vivir, pero se trataría de vivir una vida en contra de lo establecido, en contra de los valores aceptados por la sociedad. Precisamente, la filosofía de Nietzsche puede entenderse como una investigación o como una reflexión sobre por qué la sociedad ha aceptado determinadas cosas. Es decir, por qué cuando vivimos en el seno de una sociedad hay determinadas cosas que se toman como verdaderas o como buenas. En la clase de hoy estudiaremos la visión del ser humano que tiene Friedrich Nietzsche. Para empezar, nos quedaremos con la siguiente definición. El ser humano es una cuerda entre la bestia y el superhombre. Repetimos, el ser humano es una cuerda entre la bestia y el superhombre. Para empezar, lo que vemos es que Nietzsche entiende al ser humano como una transición, como un camino hacia otra cosa. Pero, en ese paso, ¿qué es eso que deja atrás? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es eso del superhombre? ¿Será acaso esto que estáis viendo aquí? No es eso, no es eso. Bien, empecemos. Como decíamos, Nietzsche se pregunta por el origen, es decir, de dónde viene eso de que entendamos ciertas cosas, ciertas ideas como verdaderas o como buenas. ¿De dónde viene eso? Para responder a esta pregunta, nos serviremos del primer concepto nietzscheano que vamos a estudiar hoy. Es el de genealogía. La genealogía sería el estudio de los orígenes de ciertas cosas. Al igual que vosotros podéis buscar los orígenes de vuestra familia en lo que llamamos un árbol genealógico, Nietzsche, como decimos, se servirá de la genealogía. Como un buen rastreador, Nietzsche va a rastrear cuáles son los orígenes del bien y de la verdad. En esta clase será muy importante que tengamos presente lo que hemos dicho en las sesiones anteriores, puesto que la visión del ser humano de Nietzsche se entiende en gran medida como una crítica al pensamiento que lo precedió, fundamentalmente al pensamiento de Platón y del cristianismo. Pero vayamos por partes. Nietzsche entiende que el origen del bien y de la verdad se encontrarían en Sócrates. Sócrates sería el primero en hablar de esas definiciones universales de verdad o de bien. Estas ideas se heredarían posteriormente en el pensamiento del discípulo de Sócrates, que como sabemos es Platón. A través del dualismo ontológico, recordemos, Platón establecía la existencia de un modelo de verdad, de bien, de belleza, que se encontraría en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible.
Como vimos en la cuarta sesión, esos modelos perfectos y eternos en la Edad Media se reformulan en el concepto de Dios. Dios es la verdad, Dios es la fuente del bien, Dios es la belleza. Precisamente, para entender la visión nietzscheana del ser humano, tendremos que tener siempre presente que toda su filosofía puede entenderse como un pensar contra el platonismo y contra el cristianismo. Veamos por qué. Pero, ¿no decíamos que Nietzsche era un pensador que iba a ser crítico con la modernidad? ¿Por qué estamos diciendo ahora que el pensamiento nietzscheano es contrario al platonismo y al cristianismo? Calma, calma. Ahora veremos qué tiene que ver el planteamiento platónico y posteriormente cristiano con los ideales de la modernidad. Para empezar, diremos que si Nietzsche piensa contra el platonismo y el cristianismo es porque está totalmente en contra de la idea de que existe un mundo más allá de esta vida. Nietzsche dirá que tanto Platón como el cristianismo, creyendo en la existencia de una vida más allá de esta vida, están siendo nihilistas. El nihilismo, que se compone con el término griego nihil, que significa nada, puede entenderse de la siguiente manera. Tanto Platón como el cristianismo eran nihilistas porque ponían el valor de la vida más allá de esta vida. ¿Qué significa esto? Pues que Platón y el cristianismo han puesto todo lo interesante en un más allá. Recordemos, en el más allá, es decir, en el mundo inteligible o en el reino de los cielos, Platón y el cristianismo pusieron la verdad, el bien, la belleza, la auténtica realidad, el auténtico conocimiento. Por el contrario, ¿qué es lo que queda en este mundo de más acá, en esta vida? El cuerpo, las pasiones, el pecado, el sufrimiento. En ese sentido, decimos que el nihilismo puede entenderse así, negando el valor a esta vida, entendiendo que lo importante de esta vida, el contacto con la verdad, el encuentro con el bien, esa vida eterna, empieza después de morir. Por lo tanto, decimos que el nihilismo significa poner el valor de la vida más allá de esta vida. Pero lo peor de todo, dirá Nietzsche, es que tanto el platonismo como el cristianismo han utilizado esta ficción de un más allá para darle un sentido al sufrimiento en esta vida. Como diciendo, sí, bueno, en esta vida todo está bastante mal, ¿no? Sufrimos, lo pasamos mal, tenemos las pasiones, pero todo eso tiene un sentido después, cuando te mueres. Nietzsche quiere devolverle el valor a esta vida, con toda su imperfección, con todo su sufrimiento. Y me diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver con la modernidad? ¿No habíamos dicho que la modernidad reivindicaba el papel de la razón y la libertad, que por tanto entendía que esta vida sí que tenía valor? ¿Acaso no es eso lo que dice Nietzsche? Sí, pero para Nietzsche la modernidad va a seguir arrastrando algo que estaba en el corazón del pensamiento de Platón y del cristianismo. Hablamos de la creencia de que existe una verdad universal y un bien universal. ¿Acaso no querían eso? ¿Libertad, igualdad y fraternidad? ¿Acaso no se trata de que todo el mundo pueda vivir de una manera muy parecida, en base a la misma idea de verdad y de bien? Sí, todo eso suena bastante bien. La igualdad mola, pero Nietzsche sospechará de esa igualdad. De hecho, junto a Sigmund Freud y Karl Marx, un filósofo llamado Paul Ricoeur calificaría a Friedrich Nietzsche como un filósofo de la sospecha. ¿Pero de qué? ¿De qué sospecha Nietzsche? Nietzsche sospechará de que esa idea de una verdad universal para todos y un bien universal para todos sirvan precisamente para señalar a aquellas personas que viven fuera de esa verdad o se comportan de manera diferente a cómo ese bien manda comportarse. Para que nos hagamos una idea, Nietzsche criticará en el cristianismo la idea de una moral de rebaño, la idea de que, con esa comprensión universal del bien que planteaba el cristianismo, la sociedad ha acabado comportándose como borregos. Todo el mundo se comporta de la misma manera porque todo el mundo entiende que esto está bien y no puedo salirme de estos límites. La sospecha de Nietzsche, por tanto, es que cuando existe una verdad y un bien universales, las personas tendemos a comportarnos como borregos. Y este borreguismo conduce, dirá Nietzsche, a un odio al diferente, a un odiar a aquel que defiende verdades diferentes a lo que todos decimos que es verdad, o un odio hacia aquel que dice que está bien eso que nosotros creemos que está mal.
Nietzsche estaría totalmente en contra de este odio al diferente. Precisamente, su vida puede entenderse como una reivindicación de la diferencia, como una reivindicación del ser diferente. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver esta reivindicación de la diferencia planteada por Nietzsche con una crítica a la modernidad? Repasemos. El Renacimiento y la Ilustración habían vuelto a poner en el centro el papel protagonista de la razón. De esta manera, habíamos pasado de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica, es decir, a una sociedad en la que se había apartado a Dios del centro de la vida, es decir, ya no era Dios quien organizaba la sociedad, la política, la cultura, el pensamiento. En la modernidad es la razón la encargada de buscar esa definición universal de la verdad y del bien. El ser humano y su razón han reemplazado a Dios. Es por eso que en la obra Así habló Zaratustra encontramos la célebre frase de Nietzsche: Dios ha muerto. Lo que mucha gente no suele conocer es cómo sigue esa frase. Lo que poca gente conoce es que esa frase continúa con las siguientes palabras. Dice: Dios ha muerto. Nosotros le hemos matado. Es decir, que el ser humano ha matado a Dios, ha reemplazado a Dios, pero aún sigue creyendo en eso que Dios representaba, aún sigue creyendo en una verdad universal, en un bien universal, válidos para todos. Entonces, volvamos al principio de la explicación. Habíamos dicho que Nietzsche entiende al ser humano como una cuerda entre la bestia y el superhombre. Aquí ya nos adentramos de lleno en la definición nietzscheana del ser humano. El planteamiento de Nietzsche, por lo tanto, defendería que el ser humano debe dejar atrás esta ficción, estas ideas que son inventadas de la verdad y el bien universales para pasar a convertirse en el superhombre. ¿Pero qué es esto del superhombre? El superhombre sería aquel que acepta precisamente que el bien y la verdad son invenciones, que en realidad no existe una única verdad y un único bien válido para todos. El superhombre sería aquel que tiene que vivir sin una brújula, como vivían los religiosos, con un manual de instrucciones para vivir. El superhombre, por lo tanto, dejaría atrás ese odio a la vida que había definido el pensamiento platónico y cristiano. Aceptaría que sí, que en esta vida puede existir el sufrimiento, o el dolor, o las pasiones, pero que no necesariamente toda esa parte negativa tiene que encontrar un sentido en una vida más allá. Acepta todas las imperfecciones que corresponden a esta vida. El superhombre, en definitiva, es aquel que vive su vida en función de su propia definición del bien, en su propia definición de la verdad, aceptando que no existen el bien y la verdad universales, absolutos. Aclararemos que esta idea de superhombre no tiene tanto que ver con una idea de Superman, sino con el término alemán Übermensch, el sobrehombre, es decir, un tipo de humanidad que ha sido superada, sobrehombre, porque se ha superado esa concepción del ser humano que creía, como han creído en los antiguos, desde Platón y el cristianismo y en la modernidad, en una idea universal de bien, una idea universal de verdad. Si antes habíamos dicho que Platón y el cristianismo eran nihilistas porque ponían el valor de esta vida más allá de esta vida, en ese más allá, en el mundo inteligible o en el reino de los cielos, tendremos que decir del pensamiento de Nietzsche que también es nihilista, pero en un segundo sentido. Nihilista, volvemos otra vez al término latino nihil, nada, vendría a significar, en el caso del superhombre, vivir una vida aceptando que no hay nada en ese más allá que nos sirva, como decíamos, como una brújula para saber cómo tenemos que vivir. Siguiendo el planteamiento de Nietzsche, lo que vemos es que el guía de tu vida debe ser tú mismo. En este sentido, tenemos que decir que la filosofía de Nietzsche es profundamente individualista. En resumen, vemos que Nietzsche entiende al ser humano como un proceso, como una transformación. Esta transformación queda ejemplificada en el libro Así habló Zaratustra con la transformación de tres imágenes: el camello, el león y el niño. El camello, caracterizado por su joroba, representaría a aquellos que sostienen, que van arrastrando consigo el peso de la tradición, aquellos que viven su vida en función de lo que la cultura les ha hecho creer. Por el contrario, el león representaría la fuerza, que con su garra acaba rompiendo con esas creencias que nos han sobrevenido, que nos han sido impuestas desde fuera. Nietzsche está pensando en romper con esa creencia platónico-cristiana en la existencia de una verdad universal, de un bien universal. Por último,
El niño sería la imagen de la inocencia, del juego, de la creación. El niño representaría al superhombre en la medida en que, al igual que el niño, el superhombre crea su propia vida, crea sus propias verdades, su propia concepción del bien para vivir, como decimos, de manera más libre. Esta imagen del niño nos llevaría a un último concepto interesante en la filosofía nietzscheana. Hablamos del concepto voluntad de poder. Es muy importante entender que Nietzsche no entiende la voluntad de poder como la voluntad de ejercer un poder sobre otras personas. Nietzsche nunca pensó en dominar a otras personas. Por el contrario, podemos definir la voluntad de poder como el aumento de nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar. La voluntad de poder, en ese sentido, se traduce en un ser más, pero en un ser más aumentando mis propias capacidades, nunca en un ser más que otro. En definitiva, vemos que podemos entender la filosofía de Nietzsche y en concreto su concepción del ser humano, que es central dentro de toda su filosofía, como una defensa de la diferencia, una reivindicación de la diferencia, una invitación a vivir la propia vida de manera más libre. Pero esa libertad es el resultado de un difícil proceso, un proceso de crítica y ruptura con las ideas que definieron la tradición. Una ruptura, en definitiva, con el pensamiento platónico, cristiano y moderno. Todos ellos creyeron en la existencia de una verdad universal y de un bien universal. Nietzsche cree que podemos vivir nuestra vida más libres si aceptamos que la verdad y el bien son plurales. Esta ruptura con la tradición quedaría para siempre representada musicalmente con los timbales de la obra Así habló Zaratustra de Strauss. Evidentemente, estáis invitados a escuchar esta pieza después de esta clase. Pero ojo, que también hay una serie sobre Nietzsche, Genios del mundo moderno, un documental muy interesante sobre la vida y el pensamiento de Nietzsche. Pero desde luego, no cerraré la clase sin recomendaros directamente la lectura de sus obras. A diferencia de otros autores, Nietzsche entendió que la filosofía estaba muy vinculada a la literatura, a la poesía. Por eso, sus obras están escritas de una manera muy poética, de manera que su lectura resulta no solo agradable, sino también formativa e interesante. Leed a Nietzsche, ese es mi consejo. Y con esto cerramos la clase de hoy. Muchas gracias por estar ahí, espero que estéis muy bien, nos vemos en la próxima. ¡Chao!